El 31 de octubre es, para mucha gente, un día en el cual se consume grandes cantidades de golosinas. Conozco algunos creyentes que utilizan Halloween para evangelizar y entregar folletos a los chicos que buscan golosinas. Pero para un número más reducido de personas, el 31 de octubre es conocido como un momento especial en la historia. El 31 de octubre de 1517 fue el día en que Martín Lutero, aquel monje alemán convertido, fijó sus 95 tesis en la catedral de Wittenberg. Estas representaban sus esfuerzos por reformar a la Iglesia. En varios aspectos, este fue el comienzo de lo que hoy conocemos como la Reforma Protestante. El 31 de octubre es una fecha muy especial para muchos por varios motivos. Para una parte del mundo se celebra Halloween. Para los creyentes es el comienzo de la Reforma. Para mí y mi familia, esta fecha tiene un significado adicional. Nuestra hija Charit nació el 31 de octubre. El otro día celebramos su 10º cumpleaños y le dije, de ahora en más vas a tener 2 dígitos por el resto de tu vida. A ella le pareció buenísimo. Tuvo una fiesta muy linda y a excepción de preparar algo para comer, me mantuve fuera de la fiesta. A los 2 años, a ella no le salían bien ciertas palabras. Entonces venía y me decía, papá, eres mi mejor amogo. ¿Sabe? Hasta el día de hoy seguimos con la tradición de decirnos el uno al otro, al finalizar cada día, siempre seremos los mejores amigos. Nada, ni una fiesta nacional, ni el recuerdo histórico de la Reforma puede compararse al recordatorio de ser su mejor amigo. En nuestro último programa se nos presentó una persona muy especial que es ni más ni menos que nuestro eterno y fiel mejor amigo. Nos referimos a Él como el Espíritu Santo. Cuando nosotros depositamos nuestra fe en la obra expiatoria de Cristo, pasamos a ser el santuario del Espíritu Santo de Dios. Créalo que es así. Es el Espíritu de Dios el que crea, sostiene y preserva la vida espiritual en cada uno de nosotros que llamamos a Cristo nuestro Salvador. El Espíritu Santo va a traer a cada creyente el gozo completo de la salvación, a darle la gloria eterna en la presencia de Dios. Es el Espíritu Santo el que nos llena, nos sella, tiene comunión con nosotros, intercede por nosotros, nos enseña, nos guía, nos disciplina, nos conforta, nos da poder, nos reprende, nos santifica y nos permite resistir al pecado, amar a Cristo y servir a Dios. Todo esto hace el Espíritu Santo. La verdad es que el Espíritu Santo es y será el mejor amigo del creyente. Según la Biblia, el creyente se regocija en el Espíritu, según Lucas 10:21, decide en el Espíritu, Hechos 19:21, tiene una conciencia que da testimonio en el Espíritu Santo, Romanos 9:1, pero también el creyente disfruta del acceso a Dios por medio del Espíritu Santo, según Efesios 2:18, y también el creyente ama a los demás en el poder del Espíritu, según Colosenses 1:8. La pregunta no es, ¿necesitamos al Espíritu Santo? Sino la pregunta tiene que ser, ¿cómo podemos sobrevivir sin el Espíritu Santo? ¿Cómo podemos progresar en nuestro andar cristiano sin Él? La pregunta no es, ¿lo necesitamos? Sino la pregunta es, ¿por qué querríamos vivir día a día sin la protección divina de nuestro fiel amigo? Aquí, en este pasaje, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo de Dios, nos informa en Romanos capítulo 8 que todo el mundo puede dividirse en 2 categorías de personas, los que son amigos con el Espíritu Santo y los que no. Jesús mismo se refirió a sus discípulos como sus amigos en San Juan 15:14, mientras que Santiago se refiere a los incrédulos como amigos del mundo, en Santiago 4:4. ¿Cómo es entonces nuestra amistad con Dios el Espíritu? ¿Y cómo es el andar en amistad con el Espíritu Santo? Y ya que estamos,
¿Por qué no nos preguntamos cómo se siente uno al no ser amigo del Espíritu, al no estar en comunión con Dios? Vamos a ver aquí a través de la palabra de Dios, y acompáñeme a ver dos disposiciones. En el primer párrafo de Romanos capítulo 8, Pablo comienza con una serie de contrastes que revelan la diferencia entre el creyente y el incrédulo. Fíjese en el versículo 5, por favor. Romanos 8:5 dice la Biblia: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Fíjese el enfoque de Pablo en pensar. El creyente piensa en cosas espirituales, el inconverso piensa en cosas carnales. Cuando Pablo contrasta la mente del creyente con la mente del incrédulo, no se está refiriendo al coeficiente intelectual, no. Pablo está hablando de deseo. ¿Qué desea usted?, le pregunto. ¿Qué está deseando usted? David escribió de su deseo en el Salmo 73, versículos 25, 26 y 28, diciendo así: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Pablo escribió en Romanos 10:1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Segunda Corintios 5:9 dice, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. En otras palabras, aquí se está diciendo mi deseo, la causa a la cual soy devoto, es el de agradar a Dios. Fíjese nuevamente, versículo 5 de Romanos 8, allí dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. La palabra griega para pensar allí en este versículo es una palabra que se refiere a la disposición de una persona, a la ocupación del deseo de su corazón. Esto se refiere a lo que ocupa la mente de una persona y puede referirse a obsesiones. En otras palabras, dicho de otra manera, su vida jamás se va a obsesionar con lo que haya en su mente si usted primero no piensa en esas cosas. ¿A qué se ha dedicado usted?, le pregunto ahora. ¿En qué cosas está pensando? En otras palabras, ¿cuál es su obsesión? Hace poco leí acerca de John Audubon, un artista que nació en el siglo XVIII y desde temprana edad reveló su amor por las aves. Él se levantaba a la medianoche y se metía en pantanos estudiando la fauna, en especial una especie particular de búhos. En verano, visitó en reiteradas ocasiones un estero de Nueva Orleans para observar una ave en especial. Él se metía en el agua casi hasta el cuello, apenas respirando, mientras animales peligrosos pasaban cerca. Era un trabajo muy arriesgado, pero él dijo en una ocasión con mucho gozo, al fin tengo fotografías de las aves. No hay nada malo en eso. Es un gozo estudiar la creación de Dios. Y a causa de ese deseo, John se dedicó a estudiar aves. Él arriesgó su vida, sufriendo una vida sin confort alguno para poder estudiar lo que él amaba. Sé de personas que se apasionan con cosas que no son tan importantes. Leí hace poco un artículo acerca de un hombre llamado Roy, que ganó la carrera anual de comer donas. No es un chiste, por favor, esto es verdad. El artículo decía que los participantes tenían que quitar 5 minutos del tiempo que les llevó el recorrido por cada dona que comían en su carrera de 50 kilómetros. Roy no cruzó la meta primero, pero durante la carrera se comió 18 donas. Eso fue suficiente como para sustraer la mayor cantidad de minutos y ganar así la carrera. Una vez finalizada la prueba, le hicieron una entrevista en la que declaró que el año anterior había comido 9 donas, pero que este año
se había comprometido a comer el doble y disfrutar el resto de la carrera. Nunca deja de asombrarme las cosas que apasionan a la gente y a las cuales dedican sus vidas completas. Lo que usted ama, en eso piensa, y en lo que usted piensa, eso hace, porque usted es lo que piensa. Permítame repetirle esto. Lo que usted ama, en eso piensa, y en lo que usted piensa, eso hace, porque usted es lo que piensa. En otras palabras, usted es lo que ha pasado a ser. Sé que es muy temprano para decir frases así, ¿no? Tal vez Salomón lo puso de esta manera en Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Cuando una persona ya decidió en su mente algo o tiene cierta creencia o idea, decimos que está decidido. A eso se está refiriendo Pablo en el versículo 5. El versículo podría parafrasearse de la siguiente manera: aquellos que andan en la carne andan decididos a estar en la carne. Los que andan en el Espíritu se han decidido a estar en el Espíritu. En otras palabras, el pensar, el haber decidido es una manera de revelar quién es usted en verdad y en qué se ha transformado. Su disposición determina cómo va a actuar. Su disposición lo motiva en cuanto a lo que hace, dice y siente. Su disposición determina a quién va a permitir usted que influencie su vida. Su disposición decide qué va a escoger usted como fuente de conocimiento. Su disposición afecta su punto de vista de cada experiencia que tiene, y su disposición le da forma a su sistema de valores. Su disposición domina su vida privada y pública. Téngalo por seguro. Usted se va a transformar en lo que sea que haya cautivado su mente. Un pastor de jóvenes hizo una aplicación interesante de esta verdad al escribir lo siguiente: cuanto más amas a algo, más te pareces a eso. Por ejemplo, tengo un amigo al que le encanta el tenis. No hay nada malo en ello, pero él no se da cuenta en lo que se ha transformado. Se viste con ropa de tenis, usa zapatillas de tenis, lee revistas de tenis, habla de tenis en todo momento y hasta su cabeza parece tener una pelota de tenis. Tengo otro amigo que ama el surf. Se viste con ropa de surfista y lee revistas de surf. Habla como surfista y hasta huele a junco también. ¿Será esta la razón por la cual el mayor mandamiento es el de amar al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, ya que el poder para cambiarnos está relacionado con lo que amamos y que nosotros nos transformamos en lo que amamos? Esto decía este pastor de jóvenes. Aquí Pablo básicamente está diciendo lo mismo pero de otra manera. Leyendo nuevamente el versículo 5 parafraseado, es así: aquellos que andan en la carne están decididos a estar en la carne. Los que andan en el Espíritu se han decidido a estar en el Espíritu. Lo carnal pasa a ser más dominado por la carne y lo espiritual pasa a ser más dominado por el Espíritu Santo. Pablo está haciendo un contraste entre dos mentalidades. Está contrastando la disposición del incrédulo que ama la carne y las cosas de la carne con la del creyente que ama al Espíritu y las cosas del Espíritu. Pero veamos dos destinos. Ahora, aquí hay un paso más adelante y se contrasta no solo dos disposiciones diferentes, sino dos destinos diferentes. Fíjese en el versículo 6 de Romanos capítulo 8. Dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El incrédulo está obsesionado con la carne y el creyente con el Espíritu. Y ahora Pablo nos da dos frutos de estas obsesiones. El fruto de la carne es muerte, literalmente, un estado como de muerte impidiendo expresar la vida del Espíritu o las cosas del Espíritu de Dios. Pero el fruto del Espíritu es vida y paz.
No vida futura y paz futura, sino un estado de vida que nos permite experimentar la vida del Espíritu y las cosas del Espíritu de Dios. En otros versículos, el apóstol también hace un resumen de los resultados de estas dos disposiciones y destinos que él ya ha explicado en su carta. Fíjese en los versículos 7 al 11. En cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, esto lo encontramos en el capítulo 1, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, esto está en Romanos capítulo 2, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, esto lo encontramos en los capítulos 3 y 4, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Esto está en Romanos capítulo 6 y capítulo 7. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Eso lo vemos en el capítulo 8, versículos 1 y 2. Pablo entrega la verdad que dice que los frutos de la carne, las obras de la carne son la muerte. Vaya a Romanos capítulo 1 y lea lo que dicen los versículos 24 al 32. Pablo no andaba con vueltas. Hace poco leí un escrito basado en el libro de Proverbios. No pude dejar de pensar en una de las historias que aparecen allí. Se trata de la historia de una madre que está preparando la cena y fue interrumpida por uno de sus hijitos que justo entró a la cocina. Ella preguntó, «Bueno, ¿qué ha estado haciendo el más querido de mamá?» El niño respondió, «Estuve jugando al cartero». «¿Al cartero?», respondió la madre. «¿Cómo puedes jugar al cartero cuando no tienes ninguna carta?» «Oh, no, tenía un montón de cartas», dijo el muchachito. «¿Qué cartas?» El niño respondió, «Todas esas cartas que tenías en el último cajón de la cómoda, que estaban atadas con una cinta. Puse una en cada buzón de cada casa de nuestra calle». Imagínese eso. Aquellas cartas de amor que su mamá tenía fueron entregadas en cada una de las casas de aquella cuadra. Las noticias salieron. Aquí está la carta, y puede que traiga vergüenza, que sea muy revelador, algo que usted deseara que se mantuviera privado y confidencial. Pero las noticias están publicadas. Los que son gobernados por la carne y aman las cosas de la carne son muertos vivos y se dirigen hacia la muerte eterna. Los que son gobernados por el Espíritu y aman las cosas del Espíritu viven redimidos y se dirigen hacia la vida eterna. En este momento, usted, si es creyente, tiene este maravilloso amigo. Ya no es víctima del pecado. El Espíritu Santo que da vida puede superar el poder del pecado y darnos poder a cada uno de nosotros para que vivamos una vida santa y piadosa. Eso no significa que los verdaderos creyentes son perfectos, gobernados consistentemente por el Espíritu, sino que esta es su disposición, su deseo. El pensar de cada creyente es el dedicarse a las cosas del Espíritu Santo de Dios. Y adivine qué, el Espíritu Santo que trajo su espíritu a la vida en el momento de su conversión, va a ser, según el versículo 11, el que traerá su cuerpo de la corrupción y el polvo a la vida, cuando el Espíritu se reúna con el cuerpo resucitado y glorificado durante el rapto. La coronación del acto de redención será la resurrección del cuerpo. Pablo dice en este versículo, «Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros». Ya no habrá más carne, no más pecado,
no hay más residuo del polvo. Los efectos del pecado ya no se verán en la novia de Cristo, la Iglesia. Jesucristo será el único que tendrá cicatrices en el cielo. Sin embargo, para el incrédulo, el que no conoce al Señor como Salvador, que es hostil para con su Creador, que no puede agradar a Dios, que se centra en sí mismo en la vida y que es arrogante en su muerte, solo le queda un futuro de muerte y depravación eterna. Todo para lo que él ha vivido se verá de la manera que es y por su valor nulo. Todo lo que él esperaba podrá verse fútil como lo es. En su libro Huesos de contención, el profesor Marvin Lubenow cuenta la triste historia del caballero Arthur Cade, uno de los anatomistas más grandes del siglo XII. Sir Arthur Cade nació en el año 1866 y falleció en el año 1955. Según su autobiografía, cuando era joven asistía a reuniones evangelísticas en Edimburgo y Aberdeen, y veía ahí cómo jóvenes entregaban sus vidas a Cristo y se comprometían a servirle. Él mismo en muchas ocasiones se sintió al borde de la conversión, pero se resistió, rechazando al Evangelio porque pensaba que la narración de Génesis en cuanto a la creación era solo un mito y la Biblia era un libro escrito por el hombre. En 1908 se descubrieron unos huesos enterrados debajo de unas piedras en una fosa a unos 50 kilómetros de Londres. Quedó intrigado con este hallazgo y en poco tiempo la Sociedad Geóloga de Londres dictaminó que estos restos pertenecían al inglés más antiguo conocido como el hombre de Pittsburgh. La gran mayoría de los paleontólogos y antropólogos salieron a decir que se trataba de un gran descubrimiento de nuestros ancestros. El hombre de Pittsburgh pasó a ser la obsesión de Sir Arthur Cade. Para él, esta era la aprobación de sus creencias evolutivas, el eslabón perdido. Y escribió en cuanto a este hombre más que nadie, y eso que se había escrito unas 500 disertaciones doctorales al respecto. La famosa obra de Sir Arthur Cade, La antigüedad del hombre, se centró en el fósil de este hombre. En 1953, la ciencia comenzó a especular al respecto y el Museo Británico proclamó todo el asunto como un gran fraude. La mandíbula de los restos no tenían ni siquiera 5 décadas. A los huesos los habían limpiado con sal para que parecieran más antiguos. Algunas marcas en los dientes, invisibles sin un microscopio, revelaban que se habían retocado. Sir Arthur Cade ya tenía unos 86 años cuando algunos de sus colegas lo visitaron en su casa y le dieron las nuevas de que el fósil en el que habían confiado por 40 años era falso. Los huesos con los que él había estado obsesionado, convencido que demostraba que la creación era un mito, estos mismos eran un fraude, y sus escritos al respecto eran más que un mito y una especulación. ¿Se imagina gastar una vida entera de gran fe y obsesión en lo equivocado? A meses de morir, este erudito viene a descubrir la verdad. Le pregunto, ¿en qué espera usted? ¿Para qué vive? ¿En quién confía? Pablo entrega la verdad acerca de 2 disposiciones y 2 destinos. ¿Cuál representa a usted? Qué diferente que es la muerte de un hijo de Dios a la muerte de Sir Arthur Cade. No me puedo ni imaginar la ansiedad y desilusión de ese hombre. No puedo evitar contrastar a este hombre con la confianza del creyente en su futuro eterno. He estado en hospitales con hermanos en la fe que tenían a sus padres en su lecho de muerte. Y he visto a esos hombres dejar de respirar y ver la línea recta en el monitor. He estado en salas de hospitales con madres que me dieron sus bebés recién nacidos, ya sin vida, llenas de tristeza, pero con sus corazones llenos de confianza, sabiendo que en el futuro
habrá una reunión. Me acuerdo de la confianza de un hombre en particular que estaba en su lecho de muerte. Estuve acompañándolo en esa sala de hospital, sabiendo que él estaba a pocas horas de la gloria. Casi no podía hablar y estaba tratando de no llorar. Su mujer estaba presente. Ella le cantaba, le leía la Biblia. Él estaba consciente solo por momentos, con dificultad para respirar y con un corazón que estaba por dejar de latir. Se trataba de un hombre joven. Tenía mi edad y amaba a Dios. Mientras me alistaba para irme, sabiendo que probablemente no lo vería más aquí en la tierra, me acerqué a la cama asumiendo que él no podía escucharme y susurré: «Nos vemos luego». Él sonrió y susurró con pasión: «Sí, nos vamos a ver». El versículo 11b dice: «El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros». Gracias a Dios por su Espíritu, dándonos vida, guiándonos y dándonos poder. Mi amigo, escuche la palabra del Señor. La carne va a llevarlo a la muerte eterna. El Espíritu va a guiarlo a la vida eterna. Si el Espíritu Santo es su amigo, serán amigos para siempre.